Buenos días, mi nombre es José Antonio Briceño Vera. Pertenezco al Instituto Politécnico Santiago Mariño de la extensión Maracay. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la práctica de laboratorio número 2, sobre 3 puntos importantes que son para la física, como lo son el campo eléctrico, campo magnético y campo gravitatorio. Comencemos entonces por dar un concepto sobre lo que es campo eléctrico. El campo eléctrico o campo físico es una región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. El campo eléctrico fue creado o fue descubierto por primera vez por Michael Faraday. Vamos a nombrar también lo que es la fórmula del campo eléctrico. La fórmula del campo eléctrico se puede definir con la ecuación que relaciona el campo eléctrico E con la fuerza que ejerce sobre una carga Q, donde está dada por la siguiente ecuación. F viene siendo la fuerza eléctrica, Q viene siendo la carga eléctrica y por E, que viene siendo la intensidad eléctrica. Dentro de lo que es el punto de campo eléctrico, vamos a dar también una definición de lo que es la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es la forma de medir las fuerzas de este campo físico que rodea las partículas cargadas eléctricamente. También podemos decir que la fuerza ejercida por una carga de prueba cuando se coloca en un campo eléctrico. Ok, vamos ahora con lo que son las líneas de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico quiere decir que estas señalan o representan las posibles trayectorias que describe una carga de prueba positiva en un laboratorio, liberada en distintas partes en presencia de una carga generada. Muy bien, ahora vamos con el punto número 2, que pertenece también a la práctica de laboratorio, que habla sobre el campo magnético. El campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas se distribuyen en el espacio o circundan en una fuerza magnética. Estas fuerzas pueden ser tanto de un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Las características fundamentales del campo eléctrico podemos decir que los campos magnéticos son bipolares. Esto quiere decir que poseen un polo norte y un polo sur. También se dice polo positivo o polo negativo, a diferencia de los campos eléctricos que poseen tanto cargas negativas como cargas positivas. Hablaremos también sobre quién descubrió el campo magnético. En 1802, Gian Domenico Ramozzini fue el primero que sugirió una relación entre la electricidad y el magnetismo. Y en 1820, Hans Christian descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético también, a medida que fluye a través de un hilo metálico. Dentro de este punto, que habla sobre el campo magnético, hablaremos también sobre las propiedades del mismo. Las propiedades de estos dicen que los campos magnéticos forman bucles cerrados, donde nunca se cruzan entre sí. Estos campos magnéticos se agrupan cerca de donde está el polo que los atrae y se separan entre sí donde el campo es débil. ¿Cómo funciona el campo magnético? El campo magnético es un campo vectorial, lo que significa que tiene magnitud y dirección. La dirección determina la magnitud de un circuito por el que fluye la corriente eléctrica. Muy bien, y como tercer y último punto de esta práctica hablaremos sobre lo que es el campo gravitatorio. El campo gravitatorio en física es el campo gravitacional o fuerza que representa la gravedad, y en física newtoniana es el campo gravitatorio
donde se representan mediante un campo vectorial conservativo. Dentro de lo que es el campo gravitatorio, nombraremos cómo se calcula el campo gravitacional o la fórmula de cómo se calcula. El campo gravitatorio se calcula en base a las siguientes fórmulas, donde B es igual a menos G por M sobre R, donde B es el potencial gravitacional, G es la constante gravitacional universal y R es la distancia del punto que queremos calcular. ¿Quién creó el campo gravitatorio? Isaac Newton transformó nuestra visión de lo que es el cosmos y también aclaró las leyes que rigen cómo se mueven las cosas. También nos proporcionó una teoría de lo que es la gravedad, hasta que llegó Albert Einstein y reemplazó todo lo que los conocimientos que él nos impartió a principios del siglo XX. Campo gravitatorio o gravitacional, también hablamos o nombraremos sobre lo que es las magnitudes. Las magnitudes gravitacionales o gravitatorias vienen determinadas en cada posición por los siguientes valores. Los valores son intensidad de campo gravitatorio y potencial gravitatorio. Muy bien, y dentro de lo que es el punto del campo gravitatorio, vamos a hablar sobre la comparación o semejanzas. Un punto material solo crea campos gravitatorios, tanto si está en reposo como si está en movimiento. Una carga eléctrica crea un campo eléctrico si está en reposo y uno eléctrico si está en movimiento y otro magnético si está en movimiento. Y por último tenemos lo que son las diferencias entre campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico existe siempre que haya cargas eléctricas y mientras que solo hay un campo magnético cuando hay cargas que están en movimiento.